¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estudio TN8, emisión para este martes 13 de enero. Tema central, vamos a compartirles, ampliarles más bien los datos en torno al desempeño económico de nuestro país en el año que recién concluyó, 2025, y perspectivas para este año 2026. Aprovecho para compartirles algunos titulares de TN8.tv a propósito de las noticias más relevantes ocurridas en las últimas 24 horas. Estos son los principales titulares y arrancamos precisamente desde los más recientes reportes del Banco Central que reflejan lo positivo que fue el desempeño económico 2025, pero también lo positivo de las perspectivas económicas 2026, y este es el tema central, se los vamos a ampliar más adelante con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Banco Central de Nicaragua reporta aumento récord de reservas internacionales en 2025, pero también reporta exportaciones récord, arriba de los 8.600 millones, récord histórico, tanto de reservas internacionales como de exportaciones. Nicaragua alcanzó en este 2025 cifras históricas. Les ampliamos, repito, el tema más adelante. Y perspectivas macroeconómicas 2025-2026, Nicaragua mantiene crecimiento positivo. Este es un reporte del Banco Central y, repito, se lo ampliamos más adelante en la entrevista central en Estudio TN8 con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Repito, tema central hoy en Estudio TN8, excelente desempeño económico 2025 y perspectivas 2026. Nuestro invitado, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, le agradecemos desde ya, nos acompaña. Buenos días, bienvenido, Ovidio. Buenos días, Erwin. Cerramos arriba de lo proyectado, ¿verdad? 2025 casi en el 5%. Sí, la proyección inicial nuestra en 2025 era que la economía, como resultado de un entorno bastante incierto y con una economía mundial que no se recuperaba aún de todos los desequilibrios que sucedieron después de la pandemia, y además por los mismos conflictos geopolíticos, la economía nicaragüense iba a crecer entre un 3 y un 4%. Sin embargo, el Producto Interno Bruto al tercer trimestre acumula 4.9%. Eso ya es un dato dado. Y los indicadores del IMAE de octubre ya muestran un crecimiento del 5%. En otras palabras, estamos esperando que la economía finalice el año creciendo entre 4,5% y 5%. Me atrevería a pensar que más cercano al 5% que al 4,5%, porque el resto de indicadores económicos como exportaciones, recaudación tributaria, volúmenes de ventas del sector de actividad económica general, está también manteniendo una dinámica positiva. Ya no se diga las tasas de crecimiento del crédito y los depósitos que rondan alrededor de un 12%. Entonces finalizamos un año en excelentes resultados, por encima de lo previsto. Eso nos alegra porque indiscutiblemente buscamos la mejoría y el bienestar de la población. Una mayor actividad económica se traduce en más consumo, en más acceso de bienes y servicios y en más bienes de vida, pues, para todo el pueblo nicaragüense. Aparte que también la estabilidad del empleo se marca claramente en una tasa de un 3% de desempleo, que es la que esperamos. Sin embargo, en noviembre esta se ubicó en 2.4%. En otras palabras, tuvimos condiciones que la economía en general, los emprendedores, los sectores productivos, pudieron aprovechar muy bien para los accesos a los mercados de los productos de exportación, pero también para el desarrollo de la economía interna, porque el sector construcción es el que está liderando este crecimiento. ¿Y 2026, la proyección es? 2026 esperamos que la economía pueda replicar el excelente comportamiento de 2025 porque las condiciones se mantienen en el arranque de este año y no vemos al menos nada en perspectiva que la vaya a cambiar. Sin embargo, vamos a trabajar con un estimado de crecimiento de entre 3,5 y 4,5 porque nosotros tenemos una tendencia de crecimiento del 4%, aún la sostenemos en 4%. Salvo que algo la cambie, la subiríamos, pero en estos momentos creemos que esa es la tendencia en la que está montada la economía nicaragüense. Ampliamos el tema más adelante, tengo una primera pausa.
Gracias por continuar con nosotros. Tema central en Estudio TN8. Hoy, excelente desempeño económico del país en el año 2025 y unas magníficas también perspectivas para este año 2026. Nuestro invitado, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, ya nos compartía, Ovidio, datos a manera de introducción, cómo estamos cerrando 2025. Falta procesar, ¿verdad?, algunos datos, pero todo hace indicar que estamos cerrando un 2025 arriba del 4,5%. Así es, porque ya tenemos, como había indicado, el resultado del PIB al tercer trimestre. O sea, estamos hablando de 9 meses ya medidos de actividad económica que muestran un crecimiento del 4,9%. Y también ya tenemos información del IMAE de octubre, ya el preliminar de noviembre incluso, indican que va a estar creciendo en el cuarto trimestre alrededor de un 5%. Podría ser un poco menos, pero esa es la tasa. Entonces, vamos a estar por encima del 4,5% de crecimiento y más cercano al 5%, ¿verdad?, que es lo importante. Esto significa que vamos a tener un punto porcentual por encima de lo esperado, ¿no? Esperábamos un crecimiento entre un 3 y un 4%. Sin embargo, existieron condiciones favorables para que las exportaciones repuntaran. Falta el IMAE de diciembre. Falta el IMAE de noviembre y de diciembre. Pero bueno, ahí yo creo que cualquier nicaragüense que se le pregunte, ¿cómo viste el IMAE? Bueno, el índice mensual de la actividad económica. ¿Cómo viste la actividad económica en noviembre y diciembre? Francamente, la ferretería a tope, ¿verdad? Sí. Atendiendo clientes, la gente estaba construyendo, los centros Sí. comerciales, los restaurantes, Sí. hoteles. Los indicadores de ventas, que es un indicador también que forma parte del IMAE, pero es el primero que obtenemos, ¿no? Las ventas de las empresas estuvieron creciendo también un poco más del 5% en términos reales. De hecho, en términos nominales, las ventas fueron superiores al 10%. En todo lo que es el sector de servicios, comercios, transporte, como mencionaste, sector ferretero, sector de venta de bienes inmuebles, incluso el sector de importaciones de automóviles y motocicletas estuvo muy activo en todo ese periodo. Entonces creemos que sí, vamos a alcanzar un cuantificar resultado. entonces noviembre y diciembre Así para es. tener un cierre. Para tener el cierre final que Pero viene. la proyección es Que estará ese cierre final allá en marzo, pero creemos que estaremos alcanzando una tasa de crecimiento superior al 4,5% para este periodo, lo cual es una excelente tasa incluso en el entorno internacional y en las tasas de crecimiento promedio regionales que andan alrededor de un 3,5%. un punto arriba nosotros, Un incluso punto de la propia proyección, ¿verdad?, que tenía el equipo De la económico. propia proyección nuestra. Ajá. Efectivamente. Es que se produjeron muchos elementos que conjugaron y que impulsaron dos sectores que son los que empujan efectivamente la actividad económica en general. El primero fueron las exportaciones, es decir, las exportaciones del régimen general tuvieron un impulso extraordinario, más de 4,000 millones de dólares exportándose solo en ese sector. Los sectores que estuvieron ahí determinantes fueron el sector oro, por ejemplo, que obtuvo más de 1.900 millones de dólares en exportaciones y también en volumen, tuvo un crecimiento importante, alrededor de un 10%. También está en ese orden el sector café, que alrededor de unos 900 millones de dólares, resultado preliminar de las exportaciones de café en 2025. La ganadería, más de 800 millones de dólares exportados en el sector ganadero, que también tuvo un resultado importante en términos de volumen de producción, alrededor de un 8% creciendo en términos reales. Y eso pues aprovechó los buenos precios que hay en el mercado del ganado y tuvo entonces como consecuencia los resultados, las exportaciones de lácteos, quesos, por ejemplo, alrededor de unos 280 millones de dólares, y tabaco también por encima de los 400 millones de dólares, el sector de puros, el azúcar. Es decir, se conjugaron todos estos elementos que hicieron que nuestros productos, que son básicamente productos de, ya se le llaman materias primas, porque sirven de insumos para generar
producción, otra corriente afuera, fueran altamente demandados y que pudiesen ser colocados a buenos precios. ¿Las exportaciones totales? 8.600 millones de dólares, 670 millones de dólares, un número que no habíamos observado en la historia nicaragüense y que pues esa corriente financiera ingresó a la economía y le generó un impulso a la actividad económica. 8.670 sí, millones de los dólares. 8.670, más de 4.000 son... Alrededor de unos 4.000 es zona franca y la diferencia, 4.600, viene siendo la exportación de bienes y servicios, o de bienes, en este caso, mercancías. Y de los 4.600, más de 3.000 de nuestra producción. O sea, apartando el oro. Así es, así es. Bueno, porque el oro también es producción, ¿verdad? O sea, ¿estamos creciendo en esa parte también? Claro, por supuesto. Tenemos nosotros, como te mencioné, el sector carne, por ejemplo, crece un 8%. Y de hecho todos los sectores vienen con una muy buena dinámica. 900 millones el café. 900, el café, por ejemplo, está teniendo excelentes precios, pero también hay un resultado de motivación para generar y producir más, ¿no? Y colocar más productos. En el ciclo anterior, por ejemplo, se colocaron en volúmenes de 2.8 millones de quintales de café. En este ciclo esperamos 3.1 millones de quintales, eso hay un aumento también en volumen. Entonces tenemos ese impulso, ese es el primer impulso, el sector exportador. Me gusta resaltar estos datos, Ovidio, porque bueno, el mensaje que recibimos es de que no alcanzamos un récord histórico en nuestras exportaciones por el azar, por alguna suerte ahí del mercado internacional o algo. Es por resultado del trabajo, es decir, que estamos produciendo más. Hay un esfuerzo productivo importantísimo. Además que tenemos buenos precios. Hay un esfuerzo de promoción de las políticas que se implementan por el gobierno en el Sistema Nacional de Producción. Todo lo que se viene haciendo está dando resultados, está teniendo sus resultados. Los programas de capacitación que se impulsan desde el INATEC y desde las instituciones de gobierno, son miles de personas capacitándose, la universidad en el campo, los programas de atención sanitaria que realiza el IPSA, las visitas que se realizan a los centros productivos, en los programas de tecnología del INTA. Todo este impulso, ¿verdad?, que se realiza, pues tiene un resultado productivo. Y también las facilidades que se realizan para que el crédito fluya. Hace un par de años hablamos de eso, que el crédito había repuntado nuevamente y como resultado pues tenemos ya una economía que está fondeada plenamente. Entonces hay financiamiento para las actividades productivas y también hay financiamiento para el comercio y el consumo. Entonces ambas variables empujan, ¿verdad?, la actividad económica. Entonces, el primer elemento de impulso fueron las exportaciones. El segundo elemento de impulso importante, que también se ve claramente en los resultados, es el sector construcción. O sea, el sector público hizo y desarrolló un conjunto de proyectos que se ven por todo el país, de desarrollo de infraestructura social y productiva. Social porque se nota en los nuevos hospitales claramente la intención de priorizar la actividad social del gobierno. Se nota también en los espacios recreativos que se han abierto, deportivos, ¿verdad?, todos los nuevos centros deportivos que se han y se están construyendo en la capital, en la labor que están realizando las alcaldías de calles y en la labor que se está realizando también en Managua, del desarrollo de todas estas rutas de tráfico para que fluya la actividad económica y para que se mueva la población. Entonces, ese fue un sector de impulso, pero también el sector de vivienda, de interés social, tuvo desarrollo de proyectos que generaron mucho empleo y mucha actividad. Entonces, un sector de construcción que crece al 18%, o sea, una tasa también fantástica de crecimiento. ¿Y la inversión privada qué tal se Igual, porque detrás de la inversión pública, cuando se da un impulso de esta naturaleza, surge la inversión privada. Y se puede ver claramente, ¿no? Si vos pones o desarrollás una carretera, si vos desarrollás nuevas vías, si el país desarrolla, por ejemplo, nuevos centros de vivienda, pues entonces comienza a surgir también la inversión privada, pues para aprovechar estos nuevos desarrollos. Entonces, también se está produciendo una ampliación de la inversión privada y es positiva. Entonces, en las estadísticas de las cuentas nacionales se puede ver claramente ahí cómo
Lo que está liderando este crecimiento es el desarrollo del sector constructivo y el desarrollo del sector exportador. Con un crecimiento positivo entonces, apuntalando casi al 5%, ¿verdad? Así es. Y la inflación es el otro elemento. La inflación es el otro elemento, porque si uno revisa las estadísticas, pues venimos de un periodo inflacionario motivado por la pandemia. Nuestro país llegó a alcanzar una tasa del 11% de inflación, que no fue originada acá a lo interno. O sea, aquí no hubo un desborde de gasto, no hubo una ampliación de déficit fiscal, todo lo contrario, se mantuvo la disciplina y también la disciplina monetaria. Entonces, la inflación fue porque encarecieron todos los productos en el exterior, porque en el exterior sí se produjo un desequilibrio debido a que se amplió el gasto público en casi todos los países del planeta, principalmente en las naciones industriales. Y la pandemia misma rompió los canales comerciales tradicionales. Entonces tuvieron que rehacer. Eso aumentó los costos enormemente. Pues esa fue la experiencia, el legado de la pandemia. Entonces hemos tenido que ir poco a poco, gradualmente, lidiando con este elemento de la inflación. Porque ¿y cómo cierra 2025? La inflación, pues la consecuencia es que se come el sueldo y los bolsillos de las personas. Entonces hay que atacar ese tema. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, primero generando ahorro, ¿verdad?, para evitar tener un exceso de gasto. Es decir, la inflación es un problema de gasto también. Es decir, cuando la economía gasta mucho, los precios suben. Entonces había que moderarlo. Entonces, por el lado de la política monetaria, nosotros buscamos cómo moderar. Y como la inflación era en dólares porque venía del exterior, entonces había que favorecer el uso de la moneda nacional y había que detener el deslizamiento cambiario. Esa fue otra acción relevante. ¿Por qué? Porque el deslizamiento le estaba agregando más a la inflación. Una devaluación te genera inflación, sí, por definición eso. Encarece los costos y los precios de todos los bienes. Entonces, la estrategia fue esa, ¿no? Buscar consolidar el gasto para no excederlo, sin sacrificar el gasto en infraestructura y el gasto social, porque ese continuó. Pero sí los otros gastos, los gastos que no eran necesarios e indispensables. Entonces, como resultado de esta contención, los precios han venido bajando gradualmente y este año esperamos que finalicen menos del 3%, ¿no? Alrededor de un 2.8, 2.9%. Pensamos que va a estar finalizando. De hecho, a fines de esta semana ya el INIDE va a estar publicando el resultado definitivo, pero la inflación nosotros esperamos que ya se ubique por debajo de este 3% y que se consolide en una tasa incluso más baja hacia el próximo año. La meta pues es andar alrededor de un 2% de inflación, que es lo que anda la inflación en el resto del mundo. Así estaríamos alineados. Bueno, la inflación y el deslizamiento, ¿verdad? Son los dos elementos que erosionan el salario. Pero el tema de la inflación está entonces por ahí, cerraríamos por ahí en el 2%. 2,5 y 3%. Y deslizamiento ya 0%. Está superado. Exactamente, porque ¿y se mantendrá así? Se está manteniendo bien la economía con el 0% de deslizamiento. O sea, los depósitos crecen 12%. El crédito crece, ahora está en 10%, pero crece también alrededor de un 12%. El PIB, ya estamos viéndolo, crece al 5%. Y la inflación bajando, entonces no tiene... Y además de eso, hay suficiente divisa en la economía. Es decir, no hay un exceso de Córdoba. Es todo lo contrario. Más bien hay un requerimiento de más Córdoba como resultado del movimiento de la actividad económica. Entonces, si el mercado cambiario está equilibrado, o sea, si no hay distorsión ahí, si hay acceso a la divisa, entonces no hay necesidad de evaluar nada. Y si el sector público tiene ahorro, lo mismo, ¿verdad? De hecho, pues, el fondeo que nos está incorporando, las exportaciones, la inversión extranjera directa también, ¿verdad? No la dejemos de un lado. Son más de 3.000 millones de dólares los que estarán al final del año ingresando por inversión extranjera directa. Todos estos elementos hacen que el mercado cambiario se mantenga estable. Otro indicador importante, ¿cómo estamos cerrando 2025? La tasa de empleo, desempleo. La tasa de desempleo, como mencioné, estaba en noviembre marcó 2.4%.
Sin embargo, nosotros hemos visto que en promedio es un 3%, con lo que la economía se mantiene estable y no genera ninguna distorsión. Un desempleo cero es imposible, porque siempre hay personas que renuncian a sus trabajos, otras personas pues están buscando empleo, hay gente que se incorpora apenas al mercado laboral, entonces busca empleo. Y la tasa con la economía puede funcionar perfectamente, es un 3%. Creemos que ahí se va a mantener. De hecho, cuando uno revisa los indicadores de seguridad social, ya están 810.000 asegurados, se mantiene, ¿verdad?, esta tasa. Creemos nosotros que vamos a continuar con esta dinámica de que se le agregan más emprendedores a la economía y eso pues va a ir detrás, o mejor dicho, va de la mano y emparejado con los resultados de actividad económica que estamos observando. ¿Una tendencia de crecimiento ya por cuántos años? ¿5? ¿O estamos llevamos apuntando a 5 años, ¿verdad? 5 años. Que la economía se ha estabilizado y que empieza a crecer. Nosotros pensamos que la tendencia, o sea, un año se puede crecer más, otro año menos, pero creemos que la tendencia es de un 4%. Este año es extraordinario, fue 5%. El próximo año pensamos que podría estar entre 3,5 y 4,5, incluso una tasa de crecimiento de 3,5 muy buena. ¿Verdad? Claro que si nosotros logramos el 26 o un 5%, estaríamos en otro escenario. Esto pareciera ser solo un número, pero estamos hablando de que va más allá del número, o sea, la dinámica económica, una vez que se establece más allá del número, es difícil que se cambie. Es decir, una vez que ya la economía está montada en una tendencia del 4%, ella se va a mantener ahí a no ser que haya un factor determinante que la cambie y la quiebre. Dramático. Por ejemplo, algo muy dramático, ¿verdad? La situación del mundo, por ejemplo, en la pandemia, la quiebra, porque era algo dramático. O un desastre natural también la puede quebrar, o otro fenómeno de esa naturaleza, ¿verdad? Pero ya estamos montados en ese carro de crecimiento, es decir, en esa senda de crecimiento. Y esperaríamos que el 2026 responda de la misma manera, pero no hay nada que indique que vaya a cambiar. De hecho, lo que va el mes de enero ya nos está reflejando que la economía sigue, pues el motor sigue de crecimiento. Así es que nosotros nos vamos a preparar con políticas, con acciones, para reforzar este excelente desempeño que obtuvimos y poder generar pues toda una ruta de bienestar para nuestro país. Tengo una segunda pausa, continuamos después de la pausa, volvemos. Estamos conversando esta mañana con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. El tema es el desempeño, excelente desempeño económico de Nicaragua en el año 2025 y también unas perspectivas de seguir creciendo para este año 2026. Uno de los indicadores que también se comporta de manera extraordinaria son las reservas, ¿verdad? ¿Para qué tener tantas reservas? O sea, más de 8.000 millones de dólares. No podemos gastar unos 1.000 o 2.000 en proyectos y cosas así. ¿Por qué es tan importante tener tanta reserva? Bueno, el país ha alcanzado una política que muchos países desearan tener, ¿verdad? Es una política en que se gasta en inversión social, se gasta en infraestructura, no hay sacrificio para la población y sin embargo hay ahorro. Es de alguna manera un poco, llamémoslo así, atípico, porque por general los países que gastan en inversión tienen desahorro. Sin embargo, la fortaleza es tal que se pueden conseguir ambas cosas. Y la misma pregunta que me hace, ¿para qué ahorrar? ¿Verdad? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista familiar, no hay persona madura con experiencia que te diga, no ahorré, todo lo contrario, ahorrar. ¿Por qué? Porque el ahorro es el que te produce la capacidad, la solidez financiera, poder soportar cualquier problema, evento que puedas tener en tu familia, ¿verdad? Y además de eso, poder construir activos, poder comprar cosas, poder invertir. ¿Cómo están cerrando? Entonces, en el caso de la nación es parecido. Es decir, tener ahorros te lleva y te aumenta la capacidad del país para poder
confrontar situaciones, eventos. Y por el otro lado, también para poder invertir, o sea, es lo mismo. Las reservas son el resultado del ahorro, ¿verdad?, que hace el gobierno, que hace también la política monetaria, el Banco Central, que hace la nación entera. Entre más reservas tiene un país, le da una mayor seguridad que frente a cualquier situación, frente a cualquier evento, hay recursos para amortiguar, ¿verdad?, ese choque. Por ejemplo, cuando tuvimos esta situación de inestabilidad política y social de 2018, el Banco Central destinó 1.200 millones de dólares de sus reservas para amortiguar, ¿verdad?, la inestabilidad que se había presentado en el sistema financiero nacional, y eso logró, ¿verdad?, que la economía se estabilizara. Hoy tenemos 8.325 millones de dólares a diciembre del 2025. Entonces, nunca habíamos alcanzado. Nunca. ¿Sí? Y cualquier evento que pudiera venir está allí, ¿verdad?, listo para ayudar a que la economía se estabilice y que no sufra tanto el país, ¿verdad? Ese es el objetivo. Como son reservas, no se gastan, pues, por definición, sino que el gasto viene de la recaudación, es decir, lo que el gobierno recauda, pues lo gasta. Pero también el gobierno tiene ahorros ahí en el Banco Central, alrededor de unos 56.000 millones de córdobas están depositados y listos para ser utilizados para fondear, ¿verdad?, los diferentes programas y proyectos. Que son ahorros para disponer. Para el gasto público. No para reserva. No, son ahorros, ayudan las reservas, pero son ahorros para gasto público. Es decir, son del gobierno. En el momento en que existe una emergencia, una necesidad de utilizarlo, lo utiliza. ¿Cuál es el promedio a nivel de países, a nivel del mundo, de reserva? Se mide como porcentaje del PIB. Ajá. Y estas andan alrededor desde un 10 hasta un 20%. Nosotros tenemos un 35% del PIB. O sea, estamos por encima de la media. De hecho, esa fortaleza facilita, por ejemplo, que inversionistas, fondeadores externos se sientan protegidos, porque el país cuenta con una buena base para responder frente a obligaciones. Por ejemplo, el dinero en circulación que anda en la economía anda en dólares convertidos, los córdobas, pues, a dólares, anda alrededor de unos 2.000 millones de dólares. Eso es lo que circula. Y tenemos 8.325 de reservas. O sea, tenemos 4 veces la cantidad de dinero que circula. O sea, hay una cobertura y una seguridad ahí de responder frente a cualquier desequilibrio. Y por el otro lado, los depósitos se acercan a los 8.000 millones de dólares y ahora alcanzamos reservas de 8.325. En otras palabras, estamos en la capacidad de cubrir todos los depósitos del sistema financiero nacional. Cerramos entonces con excelente desempeño 2025 y una perspectiva 2026 de crecimiento también. ¿Cuál es la tasa promedio de proyectada? Nosotros esperamos que el 2026 tengamos un crecimiento entre 3,5% y 4,5%. Como mencioné, 3,5% es una buena tasa. 4,5% creemos que es factible también. ¿Qué factores están en juego ahí y que permiten? Bueno, nosotros creemos que va a continuar el sector de construcción y el sector de servicios con su dinámica. Es decir, todo lo que tiene que ver con producción energética, transporte, comunicaciones, comercio. Este va a continuar, ya no se diga la construcción. De hecho, el programa de inversiones públicas del gobierno, que se incorporó en el presupuesto general de la República, tiene un gran impulso de inversión. Y detrás de eso va a seguir la corriente la corriente de inversión privada. Eso es seguro que ocurre. Los programas también de vivienda van a continuar. Entonces, pues, creemos que va a seguir en un 4% el crecimiento. Las exportaciones son las que quizás podrían seguir siendo positivas, pero tal vez a una menor tasa, porque este año fue extraordinario, es decir, demasiados buenos precios, y eso no siempre ocurre, hay que ser claro. O sea, los precios podrían estar buenos también, pero la incertidumbre en el mundo es muy grande. Los problemas de los aranceles pues tienen a todos los países del mundo preocupados, la imposición de aranceles, las trabas al libre comercio también, eso te ralentiza toda la economía mundial.
y los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario, ha destacado demasiado riesgo. De hecho, la palabra que ellos utilizan es, en el mundo lo que prevalece es incertidumbre. Incertidumbre, no se sabe qué va a ocurrir en el mundo. Entonces, como no se sabe lo que va a ocurrir en el mundo, pues hay que ser prudente, ¿verdad? Pero en el país sí se sabe lo que va a ocurrir. O sea, hay Pero tomando en cuenta esa incertidumbre, tenemos una proyección de crecimiento, ¿no? Claro. La incertidumbre mundial está ahí, pero en el país hay certidumbre. O sea, hay certidumbre de política, hay certidumbre de acciones, de proyectos. Entonces, esa certidumbre nos permite tener buen desempeño económico. Es decir, aquí no hay incertidumbre de que mañana no van a haber carreteras o que no van a haber hospitales. Aquí hay plena certidumbre de que hay desarrollo de proyectos, de que hay desarrollo de aeropuertos, desarrollo de los puertos. Entonces, pues, y hay certidumbre también, que ya la dimos, cambiaria. Es decir, nosotros ya tenemos el tipo de cambio que va a regir este año. Hay libre movilidad de capitales. Entonces, con esas condiciones va a continuar aquí el crecimiento económico. Bueno, y el productor solo espera las primeras lluvias para también sembrar. Las lluvias también el año pasado no nos jugaron tan bien. O sea, fue un buen régimen de lluvia, pero el problema es que fue muy variable. Y ese elemento lo vamos a seguir viendo hacia adelante, ¿no? De la variabilidad climática, pero bueno, los productores ahí van ellos adaptándose a todas estas nuevas 2025, entonces cerramos 2025 ya con una senda de crecimiento sostenida durante 5 años y apuntalando a un sexto año para 2026. Bueno, desde hace 19 años, ¿verdad? Tenemos un gobierno cuyas políticas económicas tienen un objetivo transversal, que es la lucha contra la pobreza. ¿Cómo impacta este resultado económico? Sí, hay varias maneras de verlo. Una manera, la global, es que en todo este tiempo, por ejemplo, el PIB nominal, la actividad económica global, era de 6.763 millones de dólares en el 2006 y ya en el 25 va a ser de 20.959 millones, o sea, casi 21.000 millones de dólares. El PIB per cápita está pasando de 1.224 dólares por habitante a 3.017 dólares por habitante, 3 veces más. Eso se traduce en una reducción de la pobreza que en los primeros indicadores que ya se midieron hasta el 2016, pues hay una reducción en que la pobreza está reduciéndose, ¿verdad?, de manera importante, pasando de 48.3% del índice general a 24.9%. Sin embargo, hay otro conjunto de indicadores que indican que está venido reduciéndose. En los indicadores de hacinamiento, hay menos personas viviendo en un mismo cuarto. Antes habían muchas personas, hasta más de 4, en un cuarto de habitación. Como los servicios insuficientes, hoy se cuenta con más servicios de agua, más servicios de energía. Educación, los niños que tienen que estar en el aula, pues están en el aula, hay menos niños que no están en el aula, y la vivienda inadecuada. Aquí te quiero dar un caso, por ejemplo, o un dato. Lo que se tipifica como vivienda, que es una construcción como tal, el índice de personas con casas pasó en el 2009 de 94% a 99.2% en el 2024. Las viviendas con bloque, ¿verdad?, o cemento o concreto, pasó del 38.4% en el 2009 al 41.3%, y las viviendas de madera pasaron de 21% en el 2009 al 13%. O sea, son indicadores que te van direccionando las mejorías que va observando la población. Otro ejemplo, la vivienda con zinc pasó de 82.9% en el 2009 al 94.9% en el 2024. Y todo eso, ¿qué te dice? Bueno, que está reduciéndose la pobreza. Hay otro conjunto de indicadores, pues, podemos hablar mucho de eso. Por ejemplo, ladrillo de cemento, las viviendas que tenían 31.7% en 2009, ya es el 38.9%. Y con embaldosado, que también ayuda, pasa de un 22% a un 31%. O sea, están mejorándose los niveles de vida y de bienestar de la población. Nos quedamos sin tiempo.
Un minuto para tus conclusiones, comentarios de cierre, Ovidio. Bueno, Nicaragua ha hecho grandes avances en estos 19 años. El 2025 fue un reflejo extraordinario de cómo la conjunción de políticas adecuadas y cómo el esfuerzo coordinado de todos y la voluntad de avanzar de toda la sociedad y un país que se desenvuelve en paz y en normalidad, pues le da mucho progreso y bienestar a la población. Entonces, creo que hacia adelante tenemos que pensar todo con ese interés de nación para mantener esta paz y esta estabilidad que nos permita alcanzar pues mayores tasas de crecimiento, menor nivel de inflación, mayor generación de empleo, que al final pues va a terminar redundando en beneficio para todas las familias y para toda la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tercera y última pausa.